cierto, aquí hay muchas trabajadoras públicas que están para los ayuntamientos y que no es cierto, la gente en general se implica. Entonces, bueno, aumentar el gasto pero sí que hay que aumentar el gasto para mejorar la atención, claro que hay que aumentar el gasto, porque ahora como máximo son 25 euros o 25 horas a la semana. Y sí que hay que aumentar, porque la atención es muy deficiente. Hay que aumentar el gasto. No es el mismo servicio que hay que dar. Entonces me voy a referir brevemente, porque ya estoy súper fuera de plazo, me falta el punto 3, que por qué es posible técnica y económicamente un sistema de atención a la dependencia basado en el derecho universal a atención suficiente por parte de los servicios públicos. Bueno, en el Instituto de Estudios Fiscales hicimos un estudio que está publicado en la página web, al cual yo me refiero siempre porque me parece que demostraba que efectivamente es técnica y económicamente posible un sistema de atención a la dependencia como el de los países nórdicos. Tomamos el ejemplo de Suecia, transpusimos a la población española las condiciones de esos servicios y bueno, pues estas son las grandes cifras de lo que pasa ahora, ¿no? Que se utiliza el 0,7% del Producto Interior Bruto. Se puede decir que España es un país más pobre, pero lo que se trata es de qué porcentaje de la producción, del Producto Interior Bruto, si es más pobre, será menos, ¿no? Pero estamos hablando de porcentaje. La comparación internacional es brutal. España un 0,7%, pero por ejemplo Noruega un 3,3%, Holanda un 3 y pico, o sea, muchísimo menos. Se utilizan menos recursos que en otros países. Y las prestaciones, como decía al principio, están basadas en la familia, porque un tercio está basada en la ayuda a domicilio, que es el apoyo a la familia, que no suple para nada la tal, y luego la prestación por cuidados en el entorno familiar es lo otro, es el otro tercio. Pero servicios públicos, cuando de verdad hay grandes dependencias, pues hay poquísimos, ¿no? El sistema que proponemos es ese sistema universal, para lo cual unos gastos se aumentan y otros se reducen, porque ahora mismo el sistema actual no solamente es que se utilicen pocos recursos, es que se utilizan, como hemos visto, para las empresas privadas y también porque las paguitas para cuidadoras son pocas, pero también es algo que se eliminaría si se proporcionaran servicios públicos, porque se dan prestaciones para contratar servicios privados, porque se dan desgravaciones que solo son para las clases medias y altas. Las desgravaciones tienes que tener para desgravarte, por tener una persona en casa. Porque se dan excedencias y reducciones de jornada, en fin. Bueno, entonces, se garantizarían los derechos y el tanto por ciento del PIB que utilizaríamos sería, en vez del 0,7%, el doble, un 1,5% del PIB, que es ya bastante menos de ese 3 y pico que utilizan los países nórdicos, pero bueno, que sería ese. Y aquí tengo la referencia del estudio, que está en una página web que hicimos, cartopilar.es, el equipo del Instituto de Estudios Fiscales, junto con un equipo de la Universidad Pompeu Fabra, dirigido por Vicente Navarro, y ahí tenéis pues el resumen, tenéis uno un poco más grande y tenéis todos los estudios en los que se basan, ¿vale? Y referirme en último término a la situación actual, que era el punto que... No, pues a ver, pues no está... Sí, esto que es lo que está pasando ahora, las tendencias, que era mi último punto, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es que, no sé si habéis oído hablar de la famosa desinstitucionalización, que dicen, ahora lo que hay que hacer es desinstitucionalizar, que las personas se queden en casa el mayor tiempo posible. Bueno, la atención a domicilio está creciendo. Aquí tenéis las cifras de lo que ha pasado desde enero del 20 hasta mayo del 22. La diferencia y la variación. En el SAT ha crecido un 19%,
la prestación económica de esas mujeres que están cuidando 24 horas al día durante 365 días al año, que es esclavismo puro, bueno, menos el respiro que les dan a veces las... No, porque la prestación por cuidados en el entorno familiar es incompatible con la atención a domicilio, o sea que esas que están las 24 horas no tienen ese respiro siquiera. Bueno, pues ha crecido un 16% cuando la propia ley de dependencia de 2006 decía que esto era excepcional y transitorio, pero que está es como digo, es un tercio de los casos que se resuelve así. Los centros de día y noche han bajado, las residencias se han quedado como están, o sea, hay 88 menos, pero más o menos. Luego, ha crecido también la prestación económica por utilización del servicio. Claro que eso lo puede tener quien tiene dinero para suplir ir a una residencia privada, ¿no? Por ejemplo. Y la prestación, bueno, en fin, que no vamos por el buen camino, que vamos a mantener el sistema y sí, las trabajadoras de ayuda a domicilio seguirán poniendo un parche mal valoradas, con empleo precario, pero bueno, no quiero decir que esto vaya a tener que ser así, porque estamos intentando cambiarlo, con lo cual, pero lo único que quería terminar diciendo es que es algo que hay que hacer en Gijón, en Sison, pero que hay que hacer también en todos sitios y que hay que coordinarse para realmente, porque esto si no es una cuestión que sea un clamor de la ciudadanía, es difícil que, aparte de algunos casos concretos que podéis conseguir, pues es difícil que se arregle entero. Así que bueno, gracias, siento haberme extendido mucho. Pues buenos días a todas y todos y todes. Encantado de estar aquí. Para mí es un honor que nos hayáis invitado, en particular a mí, porque creo que vosotras, las trabajadoras del SADE de aquí, particularmente de Asturias y de Sison, pues sois un grandísimo ejemplo de lucha, de perseverancia, y estáis consiguiendo quizá resultados tangibles no mucho menos de lo que quisierais, pero sí estáis consiguiendo algo que es intangible, que es el preludio de luego nuevas conquistas, es salir del ostracismo y salir de la invisibilidad. Sois un sector que, aunque muchas familias conocen, porque vais a las casas de la gente que tiene necesidad en ese sentido de estos cuidados, sin embargo, un sector invisible, pues como pasaba antes con las llamadas Kellys, ¿no? Las que limpian los hoteles y tal, ¿no? Era también un sector laboral invisible, no existía, ¿no? Y yo creo que estáis consiguiendo eso, y repito que es un preludio para conseguir la concienciación del conjunto de la sociedad, para conseguir mejoras. Así que un gran enhorabuena, porque realmente sois bravas y estáis consiguiendo grandes cosas, y la coordinadora, como la plataforma que habéis hecho estatal, impulsada desde aquí, etc. Bien, ya presentó Carmen. Yo vengo, igual que otros compañeros que han venido, de la plataforma por la remunicipalización de los servicios públicos de Madrid, que intentamos hacer modestamente a la punta de algo, ¿no? Es decir, el título de la charla es posible un sistema de cuidados público? Bueno, pues lo primero es que es obligatorio, ¿no? O sea, la ley es muy importante, la ley que en el año 2006, porque fue la primera vez que se convirtió en un derecho exigible. O sea, la Constitución está llena de grandes declaraciones muy interesantes, el derecho a la vivienda, cómo se cumple, por ejemplo, ¿no? Y por lo menos esta fue la primera vez en que algo, es decir, el cuidado de las personas, pues era, repito, un derecho exigible por ley. Con lo cual, pues la ley obliga. Dicho sea de paso, que cuando se aprobó en muchas comunidades autónomas, por ejemplo el caso de Madrid, cuando estaba Esperanza Aguirre de presidenta, la boicoteó sistemáticamente la aplicación de esta ley, no daba recursos, o sea, incumplió flagrantemente la ley, ¿no? Bien, sabemos que se cumple no a medias, quizá menos de medias. Y luego, por otra parte, si es posible que sea público, ¿no? Bueno, pues la ley de base de régimen local
dice en concreto en el artículo 85, dice, los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente. Es un añadido que aplicaron en la época de Rajoy, Montoro, etcétera, para, ya lo ha comentado María, no me extiendo ahí, ¿no? Digamos, de alguna manera para limitar la autonomía municipal, ¿no? Dentro de los sistemas enumerados a continuación, y empieza, curiosamente, a gestión directa. Y dentro de la gestión directa establece 4 modalidades. Directa por parte del ayuntamiento, los servicios organismo autónomo local, entidad pública, empresarial local o sociedad mercantil. Eso empieza la ley, lo cual parece que da prioridad a lo que es la gestión directa, ¿no? Y luego habla, en segundo lugar, la gestión indirecta. Es decir, la ley ya impone un criterio y una valoración, y en ese sentido lo público, la gestión pública directa, le parece lo más importante. Por otra parte, quería hacer algunas reflexiones, no mías, sino recientemente ha salido publicado un manifiesto internacional es más antes de Europa, o sea, a nivel mundial, en América también, en una conferencia que hubo hace escasas semanas, y me parece que era importante rescatar algunos de los párrafos que establece. Es un manifiesto de 35 puntos que en este momento ya tienen firmadas más de 225 organizaciones a nivel mundial, que yo creo que debería ser pues el libro de cabecera o el documento de cabecera que deberían tener todos los políticos, sobre todo los que se dedican al tema de los servicios públicos, porque es ya no solamente la obligación legal que comenté antes, sino la obligación moral y política para cómo y para qué sirve esto, ¿no? Entonces voy a leer brevemente algunos extractos. El documento está público, está colgado en una página de internet, y entonces algunas de las reflexiones que hace la siguiente. Dice, los servicios públicos abarcan un abanico de servicios que son vitales y necesarios para vivir una vida digna. Entre ellos figuran la educación, la energía estatal y los servicios sanitarios y de cuidados. Otro punto dice, los servicios públicos son un compromiso social colectivo cuya responsabilidad y obligaciones principales o últimas corresponden a las autoridades estatales y otras autoridades públicas. Por otra parte, los servicios públicos universales de calidad valoran a las personas que trabajan para ellos y a las que los utilizan. En particular, proporcionan un empleo, salario y condiciones de trabajo decentes, no solamente para los usuarios, lógicamente que también a las personas que trabajan en ellos. Están protegidos frente a la economía de mercado, la comercialización y la financiarización. Las decisiones sobre los servicios públicos no se toman en función de la obtención de beneficios, sino que están totalmente guiadas por las realizaciones de la dignidad humana y la satisfacción de las necesidades colectivas. Los servicios públicos universales de calidad desempeñan una función fundamental en la redistribución de las cargas de los cuidados no remunerados y del trabajo doméstico que, debido a las normas sociales y barreras estructurales, recae de forma desproporcionada en las mujeres. Es muy importante. Por otra parte, los servicios públicos no pueden dejarse en manos del mercado ni someterse a la austeridad. Los Estados deben garantizar condiciones de trabajo justas y favorables, incluidas unas condiciones de trabajo seguras y saludables, un horario de trabajo razonablemente limitado. Las autoridades públicas no deberían ahorrar en los costos de los servicios públicos utilizando mano de obra barata, no cualificada o no remunerada. Y tampoco deben contratar a trabajadores que reciban un salario insuficiente. Los servicios públicos se gestionarán y prestarán públicamente y no son proporcionados por agentes comerciales. Los agentes comerciales, como las empresas privadas con ánimo de lucro y las empresas de capital privado, ven los servicios públicos como productos básicos que se producen y venden, lo que da lugar a una motivación para competir con las instituciones públicas y maximizar los beneficios. Yo creo que es un extracto, repito, son 35 puntos, todos muy interesantes, pero no voy a leerlos todos ahora mismo, que repito, es algo, pues como en otro ámbito, por supuesto, como una declaración de los derechos humanos, es decir, en el ámbito en concreto que estamos hablando de los servicios públicos. ¿Para qué sirven los movimientos sociales y las luchas? Nosotros nacimos en el año 2014 y tuvimos un momento de más actividad, pues con los ayuntamientos, la época de los ayuntamientos del cambio, del 15 al 19,
nos llevamos bastantes decepciones, en el caso de Madrid en concreto, que es donde nos movemos. Después de que hubo un cambio en el Ayuntamiento de Madrid, nos lo planteamos, no seguimos, ¿qué hacemos? ¿No? Porque, bueno, y dijimos que había que seguir, por supuesto, porque, como dicen los pensionistas, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, en este caso concreto, gobierne quien gobierno, la gestión pública directa hay que luchar por ella. Es muy importante, nosotros somos una plataforma que unimos tanto personas que trabajan en algunos servicios públicos, algunos de gestión directa, otros de gestión privatizada y también algunos que pertenecen a asociaciones de vecinos, como en mi caso que ha comentado Carmen, ¿no? Consideramos que debemos, o sea, nos parece importante trabajadores y vecinos, no usuarios. Es decir, los vecinos somos potencialmente usuarios. No todos los vecinos son usuarios, pero los vecinos a mí me parece un concepto más amplio porque los vecinos debemos luchar por lo que, no solamente porque yo soy usuario y quiero luchar por ese servicio concreto, sino pues puedo ser potencialmente usuario, ¿no? Por lo mismo la defensa de la sanidad pública, pues a lo mejor no he ido al médico nunca, pues ojalá fuera el caso, ¿no? Pero que quiere decir que se trata de la lucha de trabajadores, trabajadoras y vecinos, lógicamente por unas mejores condiciones laborales. En el caso de, como dos casos concretos, en Madrid recuerdo una charla que decía un trabajador que trabaja en un albergue, digamos, de personas sin hogar y tal, decía, es que yo me veo usuario del albergue, me veo usuario del servicio que estoy prestando, porque las condiciones laborales en las que trabajo, es decir, el sueldo que no me da para tener un alquiler, una vivienda, yo me veo usuario del servicio. Y como otra reflexión que también hacía una de vosotras en alguna charla que hemos compartido, dice, es que yo voy a trabajar, voy a cuidar a personas más jóvenes que yo. Es decir, que la jubilación ahora mismo está a los 67 años, un carácter general, y entonces, bueno, pues a lo mejor vas a estar cuidando a personas, no digo personas de 40 que tengan la desgracia de tener una incapacidad o lo que sea, sino, digamos, pues sería una situación absolutamente aberrante que una persona diga esa situación, ¿no? Por otra parte, luchamos por la mejora del servicio, por supuesto, por el, ya lo ha dicho muy claramente María, por el ahorro de costes, de gastos, el tema del IVA, el tema del beneficio empresarial, etc. Y en definitiva por la disponibilidad de lo público, ¿no? Sobre todo que lo público permite la participación. Es algo, una asignatura pendiente en aquellos casos donde hay unos servicios públicos de gestión directa. En muy pocos casos se da una gestión participativa. Pero sin embargo, esta situación sí lo permite. Por ejemplo, en el caso de Astorga, que hemos estado hace poco, pues hemos ido conociendo casos y tal, ¿no? Pues hablaba de eso, de la posibilidad de que los propios vecinos pudieran asesorar, pudieran comentar dónde se podían poner los cubos de recogida de basura, etcétera, etcétera. Es algo que, repito, es una asignatura pendiente, pero lo público sí lo permite, lo privado nunca. El privado siempre te dice a ti que tú eres un cliente, si quieres lo coges y no lo dejas, como las lentejas. Pero lo público podemos exigirlo, eso es una cosa muy importante. Por otra parte, bueno, estamos consiguiendo modestamente, no digo nosotros, sino todos los movimientos sociales que estamos con esto, en el particular sobre el tema este de la gestión pública, de alguna manera estamos consiguiendo que el tema siga candente. O sea, sabéis que, bueno, pues en los años 70, en la época de Reagan, Thatcher y tal, pues hubo una oleada neoliberal tremenda, donde se privatizó mucho. En concreto, en el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, Thatcher privatizó muchísimas cosas y ahora se están dando cuenta de las consecuencias, ¿no? Están revertiendo, desde hace bastantes años, están revertiendo aquella privatización de los ferrocarriles, otra serie de servicios, porque ha sido un auténtico desastre, ¿no? Es decir, todavía, no solamente en los ayuntamientos del cambio, sino posteriormente, todavía digamos, el péndulo, aquel desastre que hicieron en aquella oleada neoliberal, digamos que ha habido ya una mayor valorización de lo que es la gestión pública. Antes se despreciaba así, ¿no? Los trabajadores públicos son funcionarios, son vagos, no se puede nada, todo es un desastre, es un despilfarro, mucho más gasto. Todo eso está en cuestión de hace bastantes años y se trata de mantener la atención para eso, ¿no? En ese sentido, luego comentaré que vamos a presentar un documento de cara a las próximas elecciones municipales para que de alguna manera también esto se siga teniendo en cuenta, ¿no? En definitiva, se trata de una lucha permanente, o sea, la lucha es permanente. O sea, a veces consigues cosas, pero si no estás alerta, te las pueden quitar en cualquier momento. O sea, cualquier conquista hay que saberla defender. Entonces, la lucha es permanente. Muchas veces lo que pasa es que es cansada también. Y es humano que te canses y quieras descansar, ¿no? Pero bueno, una cosa es que descanses un rato, otra cosa es que ya te entregas al sofá y entonces cuando te quieras levantar, pues ya te han quitado todo lo que has conseguido, ¿no?
en definitiva, es fundamental para mover las instituciones. O sea, cuando gobiernan, pues suele decir, cuando gobiernan los nuestros, pues a los nuestros, entre comillas, cada uno tendrá los suyos, que si no sé cuáles son los nuestros, pero vamos que cada uno, si no los espabilamos, no hacen las cosas. Los concejales y concejales, todos los cargos públicos de izquierda, del signo que sea, sobre todo de izquierda, reciben muchísimas presiones y muchísimas acosos totales por parte de las empresas y tal. Empieza con una comida, empieza no sé qué, y una serie de presiones y luego corruptelas. Pero presiones, y si no se consigue algo, pues amenazas. Nosotros, los movimientos sociales, tenemos que presionar a los nuestros también, para que se acuerden por qué están ahí, por qué fueron elegidos y para qué fueron elegidos. Repito, dentro de una situación cordial, pero es importante que sepan que seguimos ahí, no echarnos cruzando de brazos pensando que por ganar unas elecciones, más o menos, se consiguen las cosas. Creo que todos, de alguna manera, y aquí en particular, tenéis la experiencia en ese sentido, ¿no? Y luego decir que, bueno, que afortunadamente hay una red internacional ya sobre esto, que es fruto, por ejemplo, del manifiesto ese que he leído. Y diré, bueno, todo esto es así, tal, ¿qué obstáculos hay, no? Obstáculos, efectivamente, pues una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es lo que digan las intenciones y lo que todos los manifiestos que queramos hacer, pero efectivamente hay obstáculos, ¿no? Obstáculos que, en definitiva, vienen por parte de las empresas, como muy bien ha explicado María. En fin, las empresas tienen beneficios y tiene muchísimo potencial económico esto. Sepamos que, yo creo que sabéis, que desde hace unos años, sobre todo cuando la crisis del boom inmobiliario, la burbuja inmobiliaria del año 2008, las empresas constructoras se metieron, en particular, el tema de los servicios sociales y otros sectores también, ¿no? Fundamentalmente. Ahora ya se ha dado una vuelta de tuerca más y son muchos fondos buitre internacionales los que están gestionando los servicios sociales de los ayuntamientos de este país, ¿no? Entonces, evidentemente, obstáculos. Pues primero son las propias empresas que ven reducir sus beneficios y quieren tener ese nicho de mercado que es muy estable, porque son los ingresos fijos. O sea, digamos, los ingresos públicos son fijos, algo que quiebre el Estado, pero afortunadamente no estamos todavía en esa situación, mientras que los beneficios de otro tipo de sector, pues es más variable, ¿no? Aquí los tienen fijos, los firman y saben que todos los años tienen que recibir. Y no solamente eso, sino que luego la aprieta y dice, oye, que tenemos pérdidas, que tenemos que compensar, etcétera, etcétera. El marulleo que tienen entre ellos. Por otra parte, ¿qué hacen las empresas? Pues lo primero, mueven a los medios de comunicación para empezar a desprestigiar, para no sé qué hacer, este sector, no sé qué. Mueven también mafias. En el caso de Astorga, por ejemplo, pues nos contó un concejal que había conseguido, junto con todo el equipo de gobierno, ¿no? Pero que lo había impulsado mucho, el tema de la municipalización del servicio de recogida de basura, de limpieza viaria, etcétera, pues el acoso y derribo que ha sido castigado durante varios años, pero a nivel con un coste personal muy elevado. O sea, existen mafias en este país. Y eso estamos hablando de un ayuntamiento de Astorga, pues relativamente pequeño, ¿no? ¿Qué pasaría en Madrid si a alguien se le ocurriera, digamos, gestionar directamente, que es su obligación, gestionar directamente el servicio de recogida de basuras? Pues no sé, pero me imagino, no me gustaría estar en su consejo, francamente, ¿no? Aunque es su obligación. Y luego también hay obstáculos políticos, evidentemente, ¿no? Que son en fin, los concejales que luego en los plenos pues votan lo que les han dicho que tienen que votar. O sea, no solamente porque la ideología del partido, sino porque esos partidos precisamente son los brazos políticos de determinados intereses empresariales, ¿no? Y por otra parte, hay trabas, obstáculos legislativos importantes. Sobre todo en la época de Rajoy, legisló incluso algunas modificaciones dentro de la ley de presupuestos que afortunadamente el Constitucional, cosa rara, pues le quitó la razón, ¿no? Y no lo fueron a cabo. Es decir, limitando claramente la autonomía municipal, que es sagrada, está recogida en la Constitución. La Constitución aplica cuando les interesa, cuando no les interesa, ¿no? Pues limitando claramente la capacidad. Incluso en el caso de Madrid, por ejemplo, ¿no? El caso del Ayuntamiento de Madrid, en la época de ahora Madrid, pues el concejal Carlos Sánchez Moto consiguió sanear todas las cuentas que Gallardón había dejado hecho una mierda en el ayuntamiento, decía, una bancarrota total. En 2 años de pronto había superávit en las cuentas. Bueno, pues no se podía utilizar ese superávit para mejorar los servicios públicos. Pero ¿cómo es esto? No, se montó la ley Montoro. Luego, por desgracia, la alcaldesa se cargó a este concejal, que era el que había levantado, era el que había planteado eso y quería, de alguna manera, aplicar ese dinero que ha salido de todos los impuestos nuestros y que era superávit después de pagar religiosamente todas las deudas y tal, ¿no? Bien. En ese sentido, curiosamente, o sea, hay muchas trabas legales, muchas, pero no son imposibles de solventar, como veremos luego a algún momento. Pero curiosamente, cuando alguien, un equipo de gobierno, quiere
remunicipalizar un servicio, tiene que presentarnos cuantísimos informes, el caso aquí que hemos estado experimentando, de aquí de Sison, y sin embargo al revés, os voy a leer un párrafo de un informe del año 2021, de hace menos de 2 años, de mayo, justificando por qué el servicio de ayuda a domicilio a nivel que controla la Comunidad de Madrid, la manera de justificar que se tenía que hacer privatizar. Yo lo voy a leer, porque es alucinante, hay que leerlo y hay que leerlo varias veces, porque dice, no puede ser posible. Es un informe que tiene una página y media, que es esto que tengo aquí, ¿no? El párrafo en cuestión dice lo siguiente. La Consejería de Familia, Juventud y Política Social no dispone de los medios personales y materiales necesarios para prestar directamente la ayuda a domicilio a las personas en situación de dependencia de la Comunidad de Madrid, por lo que resulta necesario la contratación de un servicio de ayuda a domicilio especializado para la adecuada prestación de las actividades previstas en el pliego de prestaciones de prescripciones técnicas. Eso dice. Es decir, no tiene medios, entonces tenemos que contratar. ¿Pero por qué? Si no tienes medios, pues créalos. Y contrata, hace una oposición, un proceso selectivo, en fin, como se hace cada vez que creas un nuevo servicio por parte del ayuntamiento. Es alucinante. O sea, hay trabas legales, pero trabas legales para revertir los servicios en una gestión directa, pero no al revés, ¿no? En fin, todo esto hay que callar. Lo que pasa es que muchas veces estas cosas se te pasan y desde los grupos sociales no tenemos ni dinero, ni tiempo, ni abogados suficientes para poder recurrir a estas cosas, que a lo mejor legalmente los recursos ante los tribunales y a lo mejor hasta ganas, porque hay una legislación que no dice esto, ¿no? Pero repito que son de estas cosas, ¿no? Luego, sobre unos comentarios muy rápidos sobre la cuestión del coste, que yo creo que, bueno, María ya lo ha dejado muy claro, ¿no? Y es, evidentemente, la gestión pública, la gestión directa, ahorra muchas cosas, pero no siempre. Sí, no siempre, porque tampoco hay que pensar solamente en hacer los servicios públicos, como decía el manifiesto que he leído, vamos, algunos de los párrafos, su obligación es hacer una gestión adecuada de los servicios sobre los que tienen competencia, cueste lo que cueste. Pero sí es verdad, por ejemplo, nosotros hemos tenido oportunidad y tenemos un folleto que tiene la compañera Loreto, por si alguien quiere, de la plataforma, tenemos un blog, vamos, incluso podéis entrar a plataforma Municipalización Madrid y sale ahí. Tenemos bastantes conferencias, las que aludía antes Carmen, bastantes actos muy interesantes, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque ha venido gente de muchos sitios. Hasta la alcaldesa de París no ha venido, pero sí nos mandó eso, que municipalizó el servicio de agua de la ciudad de Madrid, de la capital de París y tal, ¿no? Entonces, no sé a qué venía lo del folleto. Sí, que conocemos muchos casos y, por ejemplo, en el caso de León, Ciudad de León, hace bastantes años el Partido Popular municipalizó la limpieza de eso porque estaba en bancarrota. El ayuntamiento estaba en bancarrota y la única manera de poderlo salvar fue la gestión directa de ese servicio. Es decir, que en unos casos concretos es que el PP lo hizo. En otros casos, por ejemplo, en el caso de Soto del Real, un pueblo de la Comunidad de Madrid, pues la gestión se llevó a revisión la gestión directa a la piscina municipal. Con eso consiguieron subir los sueldos a los trabajadores, bajar las tarifas de las piscinas, aumentar no sé cuánto los usuarios que utilizaban esa piscina. Es decir, fue todo absolutamente, vamos, cuadrado, niquelado, por sota, caballo y rey, ¿no? Y en otros casos no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Como se ha visto, es decir, es complejo y se hace falta invertir. Lo que es curioso es que a veces esos informes reconozcan que el servicio que se está prestando en este momento es absolutamente deficitario, que si se hiciera bien tiene que subir, pero se quedan ahí, ¿no? Como muy bien decía antes María. Eso es escandaloso, ¿no? Y también habría que hacer la pregunta a los que deciden en los plenos municipales o los parlamentos autonómicos y tal, ¿privatizaríais vuestro puesto de trabajo? Como concejales, como concejalas, ¿privatizaríais el jefe de servicio que hace los informes, el interventor o interventora? ¿No sería mucho más barato encargarlo a una empresa por la mitad del precio que estás cobrando tú por hacer ese informe? Eso sería inmoral. Pero la pregunta habría que hacer, pues exactamente tan inmoral es precisamente lo otro, ¿no? El que se esté permitiendo que un servicio se esté prestando en unas condiciones absolutamente precarias e inadecuadas. Porque es un poco lo que hay que decirle también a algunos sindicatos, ¿no? Y dicen, no, tal, eso del mérito, capacidad, pues yo he hecho una posición y tal. Bien, pues has hecho una posición, estás como funcionario y funcionaria estupendamente,
Pero en la medida que tú estás bloqueando que se subrogue ese servicio, en la medida estás haciendo que ese servicio siga siendo prestado por unas personas que la empresa contrata como le da la real gana, sin mérito y capacidad. Es decir, tú lo que haces de esa manera, bloqueando esto, lo que estás haciendo es consintiendo e impulsando que se hagan las condiciones aquellas, ¿no? Con lo cual, y por último deciros que a pesar de estos obstáculos, etcétera, ¿no? Es posible. Y es posible porque hay muchos casos. Yo tengo aquí, pero con no alargarme, si acaso en el coloquio los leo, algunos casos concretos de gestión directa, en particular del SAT y de otros servicios, ¿no? Pero me voy a referir solamente a uno, y con esto me termino porque quería, a raíz de eso, comentar otra cosa. El Ayuntamiento de Pamplona y Iruña, en el año 2016, precisamente, decidieron, en el equipo de gobierno, entonces estaba gobernando por EH Bildu, pues decidieron municipalizar el servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo aquí los informes, que os los puedo además dejar o lo paso por correo, los informes que tienen, el informe de intervención, el informe de servicios sociales, el informe jurídico, el informe de costes, y todos estaban a favor de eso. Incluso entonces el servicio se prestaba por parte de una empresa pública y de una empresa privada. Es decir, había una duplicidad, ¿no? El valor de la hora de trabajo de la empresa pública era superior al de la empresa privada. Sin embargo, a pesar de eso, no tenía ningún reparo de decir, bueno, si se tiene que cobrar esto, pues se tiene que cobrar esto todas las personas que se incorporen, ¿no? Entonces, decidieron la gestión directa y, curiosamente, hubo una... Entonces, hasta entonces, las personas que una administración se hace cargo porque se subroga el servicio por parte de una empresa, hasta entonces no había una ley que dijera en qué situación quedan las trabajadoras y trabajadores de ese servicio, ¿no? Entonces, los tribunales, había sentencias, se inventaron la figura del indefinido no fijo. Entonces, las personas que se incorporan a un ayuntamiento, a una comunidad autónoma, porque formaban parte de una empresa, de un servicio, que ese servicio lo ha rescatado la gestión directa del ayuntamiento, la organización, el organismo público, se quedan en esa la situación. Indefinido no fijo, que significaba que tú estás indefinido, pero esa plaza podría ser susceptible de sacar la oposición, y si la persona que la estaba ocupando no aprueba la oposición, se iba a la calle y esa plaza se la ocupaba la persona que aprobase la oposición. Esto era así hasta el año pasado. Curiosamente, en Pamplona, una trabajadora que quedó en una situación de indefinido no fijo, recurrió. Hubo una sentencia, primero en primera instancia, que le dio la razón y dice, no, tú no eres indefinida no fija, tú eres fija. Y tu plaza no te la puede quitar nadie, hasta que te jubiles o que te vayas. Pero a ti nadie te puede echar ni por oposición más. El ayuntamiento recurrió. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra le dio la razón al ayuntamiento. La trabajadora volvió a recurrir al Supremo, y el Supremo ha dictado una sentencia que es de hace un año, importantísima, porque además dice claramente en esa sentencia que eso crea jurisprudencia, es decir, tiene rango de ley, no rango, pero tiene validez de ley, es decir, a partir de ahí todas las sentencias tienen que aplicarse, y es que queda, como lo había dicho el primer juzgado, queda esa persona en calidad de fijo. ¿Por qué? Pues aplica también a la legislación europea, es decir, si una persona es fija en su empresa, la administración no le puede quitar derechos. Y el derecho de la fijeza del trabajo no se lo puede quitar. Y entonces es importantísimo, porque ya nadie podrá decir, cuidado, nadie podrá engañar a los trabajadores. Lo que pasa es que esto hay que divulgarlo, no se conoce apenas, ¿no? Nadie podrá decir, no es porque luego con 50 años vas a tener que estudiar una oposición, y la oposición siempre sabrá mejor un chaval de 20 o 25 años, será más fácil que la pruebe que no tú, que llevas 30 años sin estudiar. Es un hecho, o sea, está claro, con 55 años, pues, estudiar una posición es más fácil que te la gane cualquier chaval joven que acaba de salir de la universidad, ¿no? Chaval, ¿no? Pero es que ya no va a ser así. Es decir, esas personas quedan en su puesto de trabajo en las mismas condiciones en las que estaba en la empresa de origen, es decir, la fijeza. Y nada más. Pues eso era todo lo que quería deciros. Luego, si acaso en el coloquio lo ilustro con algún caso más, que hay unos cuantos de casos de remunicipalización, pero por no alargarme más. Muchas gracias. Nos gustaría mucho que hubiera un coloquio, que preguntarais cualquier duda que haya quedado y que hubiera una interrelación entre nuestros acompañantes. Concha. Bueno, pues daros las gracias a Carmen, a María y a Pedro.